Esa va a ser nuestra clase de hoy, la clase de hoy. Y nosotros lo que definimos como vector, esencialmente un vector es una flecha, así como suena, es una flecha. Y esa flecha tiene un inicio y un final. O sea, tiene una, digámoslo así, una cola que es el inicio y el final. Esa flecha, ¿para qué sirve? ¿En qué se utiliza? Pues les cuento, esa flecha lo que tiene es que se utiliza para representar, por ejemplo, una velocidad o una fuerza, ¿cierto? O un desplazamiento. Esto es, les pongo el siguiente caso. Imagínense ustedes que aquí tengo una choza de un indio o algo así, ¿cierto? Una casa. Y aquí tengo un lago, ¿ya? Entonces, digamos que de acá a acá la distancia medida son 50 metros, ¿cierto? Entonces, cuando yo me desplazo, cuando una persona se desplaza desde donde está la casa, hasta el lago, ¿cierto? Recorre 50 metros. Esa es la distancia. Pero si yo le digo a alguien, vea, párese en la casa y recorra 50 metros, pues no le estoy dando una ubicación correcta. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo hacia dónde va. O sea, no le estoy diciendo la dirección precisa. Le estoy dando cuántos metros debe caminar esto, que se llama la magnitud del vector, ¿cierto? Pero no le estoy dando a él la posibilidad de determinarle hacia dónde va, o sea, que él pudiese arrancar hacia cualquier punto. Él puede arrancar hacia cualquier lado, hacia arriba, a la derecha, izquierda, en fin. Entonces, es muy importante yo darle la dirección. Este desplazamiento, ¿cierto? Es lo que uno llama un vector, el vector desplazamiento. Entonces, esta flecha va a representar un vector desplazamiento. Entonces, miren que la importancia de la flecha es que no solamente está relacionada con la magnitud, ¿cierto? Con cuánto hay que caminar, sino que indica en qué dirección. Y las direcciones para nosotros van a ser con respecto al eje, a los ejes coordenados. Entonces, para nosotros, este va a ser el este, para nosotros esto va a ser el norte, para nosotros esto va a ser el sur, y para nosotros este va a ser el oeste. No importa pues que esa parte no la manejes muy bien, pero te la tienes de alguna manera en la cabeza recordarse. Vamos a hacer por aquí, es como esta estrellita. Norte, sur, este, oeste. Y eso se llaman los puntos cardinales, ¿cierto? Entonces, supongamos, yo a esto le voy a colocar metros, ¿ya? Entonces, la persona camina 50 metros, 20 grados al sur, mire que es hacia abajo, 20 grados al sur del este. Entonces, se ubica en el este y camina 20 grados hacia el sur, bajando, o sea, bajando, todo lo que es hacia el sur es bajando. Entonces, sobre esa dirección que yo le estoy dando, entonces empiece a caminar 50 metros. Entonces, mire que ya la persona no se pierde, porque lo estoy ubicando muy bien. Entonces, le estoy diciendo la dirección hacia dónde camina y cuánto camina, ¿cierto? Porque también, si le digo, vea, camina en dirección de 20 grados al sur del este, pero no le digo cuánto, sino que camina 20 metros o que camina 30 metros, mire que no llega al lago. Entonces, le tengo que dar dos condicionantes, dos requisitos importantes. Uno, la dirección. Dos, la magnitud. Entonces, esta flecha va a tener magnitud. Listo, eso es importante que ustedes lo sepan. La magnitud, ¿y qué es la magnitud? Entonces el tamaño. Listo, el tamaño. Y tiene dirección. ¿Ya? Entonces, para nosotros esos son dos elementos que va a tener toda flecha o todo vector. Va a tener magnitud y dirección. Correcto. Entonces vamos a suponer, vamos a poner por aquí un ejemplo. Aquí voy a colocar por aquí un ejemplo.
colocar por aquí un ejemplo. Dibuje el vector. Siempre se escribe, el tema vectorial, siempre se escribe con una letra y una flecha encima. Ya, esa flechita encima quiere decir que lo que van a dar es un vector. Ese vector va a tener una magnitud, estas barritas quieren decir magnitud, o sea, el tamaño de 20 newtons. O sea, es una fuerza. Los newtons se miden las fuerzas se miden en newtons. Entonces, 20 newtons. Entonces, digamos que es una fuerza de 20 newtons, ¿correcto? Una fuerza de 20 newtons. En dirección 30 grados al este del norte. Listo. Entonces vea que está cumpliendo las dos condiciones que tiene todo vector. ¿Qué me están diciendo? Me están colocando la magnitud del vector, o sea, qué tan grande fue la fuerza, ¿cierto? O en otras palabras, gráficamente sería el tamaño de la flecha. ¿Listo? El tamaño de la flecha. Y la dirección hacia dónde va. Entonces, pilas cuando dibujen. Eso es muy importante. Nosotros vamos a hacer un diagrama acá, ¿cierto? Un diagrama. Este es el sur, este es el norte, este es el este y este es el oeste. En algunos libros utilizan la W, de west, ¿cierto? De west, pero eso es exactamente lo mismo. Vale, entonces, si yo voy a dibujar las flechas se dibujan siempre saliendo de este punto, siempre salen de acá, siempre salen de ese punto. Entonces, lo que yo tengo que pensar muy bien es cómo dibujo yo esa flecha, hacia dónde la dibujo, porque yo la podría dibujar así, la podría dibujar así, la podría dibujar así, la podría dibujar acá. Entonces, si yo le preguntara a usted hacia dónde va esa flecha, entonces usted muy inteligentemente me tendría que contestar, profe, vea, eso debe quedar en el primer cuadrante, o sea, aquí. ¿Por qué debe quedar aquí en el primer cuadrante? Porque dice, pilas con la interpretación que usted le haga a esto, ¿cierto? Es, gire 30 grados al este, gire 30 grados hacia el este, ubicándose en el norte. Entonces, gira 30 grados al este, ubicándose en el norte. Entonces, se ubica primero en este eje, en el eje del norte, acá, y gira ¿dónde? Gira al este. Usted puede girar al este, ¿cierto? Puede girar al este así. Entonces, usted lo que hace es gira, este es el giro, 30 grados, que le va a dar un vector como así. Listo. El ángulo queda acá. Este es el ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? 30 grados. Listo. Y este es el vector A. Entonces, ese es ese vector. Ya, entonces es importante que usted sepa cómo se dibuja el vector. Primero que todo, primero que cualquier cosa. Entonces, digamos que esto puede representar una fuerza que alguien está haciendo, que está jalando, ¿cierto? Está jalando un cuerpo con una fuerza de 20 newtons, o sea que el vector mide 20 newtons. El tamaño del vector, tenga eso muy en cuenta. El tamaño del vector son 20 newtons, 20 newtons. Y la dirección es de 30 grados al este, mira que está hacia el este, girando al este del norte, ¿ya? Entonces, eso es muy, pero muy importante que usted lo sepa hacer, ¿correcto? Vamos, no solamente vamos a hacer no, vamos a hacer muchos ejercicios. Uno empieza a tomar esa notación, yo sé que al principio puede sonar un poquito como complicado, eso como que al este del norte, eso no lo entiendo. Entonces, pero ahí nos vamos, con la medida que hagamos ejercicios, vamos a ir tomando bien la cosa. Vamos a hacer, los voy a colocar a ustedes a que vamos a ir dibujando diferentes vectores. Listo, el vector A, el vector B, el vector C, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a tomar por acá, supongamos, voy a borrar voy a borrar este ejemplo de acá. Voy a borrar este ejemplo por acá. Permítame un segundo.
Permítanme un segundo. Listo. Y vamos. Entonces, va a quedar así. Dibujar, ejemplo. El vector B. Listo. Siempre se escribe así, con una letra mayúscula, vector B, una letra mayúscula. Y le voy a colocar la magnitud. Cuando es en barrita quiere decir la magnitud. Listo. Entonces voy a poner aquí un segundito. $10 metros, 10 metros, listo. O sea que este vector B está hablando de un desplazamiento, 10 metros, listo. Pero imagine que yo a usted le diga 10 metros, entonces vean la situación en la que los pongo. Si yo a usted le digo, dibujen ese vector, que de acá tiene el norte, el sur, el este y el oeste. Yo a usted le digo, dibújeme ese vector. Usted con esa información lo podría dibujar. Vea que no, ¿cierto? Porque solo le di la magnitud. Solo le di la magnitud. No le di más. Usted con esa sola información no puede. Pero entonces si yo le digo así, vea, punto y coma, ¿cierto? Punto y coma. Y le voy a decir que es 60 grados, esto, 60 grados al sur del oeste, 60 grados al sur del oeste. Ya usted con esa información, que es la dirección, sí lo puede hacer. Ya con esa información sí lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Primero lo debes ubicar, Pilas. 60 grados al sur, o sea que es bajando, ¿cierto? 60 grados al sur, esto. Al sur quiere decir bajando, ¿cierto? Baja, al sur. Pero entonces, ¿desde dónde baja? Porque usted puede bajar desde aquí o desde aquí. Entonces aquí le dicen desde dónde. Desde acá. ¿Sí lo ven cómo se dibuja de fácil? Entonces, baja al sur, ¿cierto? Baja, pero desde el oeste, o sea, desde acá. O sea, que usted desde acá mide 60 grados, pues aquí es una medición muy, ¿cierto? Digámoslo muy al ojo. En el colegio usted lo hace con transportador, aquí no, de 60 grados. Y ese ángulo es de 60 grados. Y este es el vector B. ¿Listo? Ese es el vector B. Ahora, una cosa que es muy importante, pilas, una cosa que es muy importante, que usted me pueda descomponer ese vector. No solamente dibujarlo, lo vamos a descomponer. ¿Qué es descomponer? Que usted va a tirar la proyección, o sea, la sombra sobre el eje Y. O sea, va a sacar cuánto mide este lado. Acuérdese, la hipotenusa mide 10. La hipotenusa mide 10. ¿Cierto? La hipotenusa de este triángulo, la hipotenusa siempre es el lado más largo, no se le olvide, la hipotenusa siempre es el lado más largo, pero yo quiero saber cuánto mide este, y también, y ese lo voy a llamar BY, y quiero saber cuánto mide este lado de acá, que es la componente que lo voy a llamar BX, listo, la componente en X, entonces, ¿cuánto mide BY? Y cuánto mide BX, eso va a ser muy importante. Listo, va a ser muy importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, miren, para eso aplica las funciones trigonométricas, ¿cierto? Usted mira, BX está tocando al ángulo. Como este lado que llamamos BX, este lado que tengo acá, toca el ángulo de 60 grados, toca esa parte sombreada, entonces usted dice que BX va a ser 10, o sea, la magnitud de la hipotenusa, por el coseno de 60 grados. ¿Listo? Y lo hace en calculadora. Y BY, miren que el lado BY no toca
este lado que tengo acá, que les estoy mostrando acá, este lado no toca el ángulo, miren que no toca el ángulo. Este es el lado, mírenlo acá, aquí se lo estoy mostrando. Este es el ángulo, el lado, pero no toca, mejor dicho, en otras palabras, este cateto de este triángulo no toca 60 grados, no lo toca. Entonces es el opuesto, o sea que uno es coseno y el opuesto es seno, entonces será 10 seno de 60 grados. Y listo, y se hace con calculadora. Entonces sacamos nuestra calculadora, yo por aquí la tengo. Entonces, miren lo que usted hace. Usted llega y dice 10. La calculadora tiene que estar en degree, tiene que tener una D. Aquí les muestro, tiene que tener aquí una D. Acá, una D, de degree. Por ejemplo, esa calculadora aquí tiene una R, entonces la tengo que cambiar. Listo, la tengo que cambiar. Vamos a cambiarla acá. Shift, Setup, y le pongo una D, degree, 3. Ahora sí me quedo con la D, porque si no, porque esos son grados, degree, 60 grados. Entonces es 10 coseno de 60, 10 coseno de 60, y eso me da 5, y el otro es 10 por seno de 60, y eso me da 8.66. Trabajo hasta 2 decimales. Listo. Trabajo hasta 2 decimales. Mira que el número da mucho más largo, mucho más grande, pero yo lo dejo aproximado a dos decimales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿yo qué puedo hacer o qué se hace con estas dos? Usted mira, profe, entonces, ¿para qué se hacen estas dos cosas? Para que usted escriba matemáticamente el vector B. ¿Cómo así que matemáticamente? Así va. Usted lo escribe en esta notación. Usted dice, en el eje X da menos 5 y coloca esta componente. Menos 5y, ya les voy a explicar qué es eso. Y en el eje Y coloca menos 8.66 y coloca J. Listo. Y mire cómo escribió matemáticamente el vector B. ¿Sí ve cómo lo escribió matemáticamente? Ahora, ¿qué significa eso? Muchachos, vean. Esto que yo escribí aquí es una manera de escribir en convención de vectores. Esto se llaman vectores unitarios. Vector I y vector J. Se llaman vectores unitarios. Vectores unitarios porque el tamaño de ellos es 1. Es como si aquí tuviera un vectorcito J y aquí tuviera un vectorcito I, ¿cierto? Que miden 1. Entonces, menos 5 porque va a la izquierda, menos 5 porque va a la izquierda, o sea que esto da en componente negativo de la X, y la Y representa la X, a eso sí no le puedo olvidar pues, y la Y representa la X, y la J representa la Y, y vean que también la puse negativa porque va hacia abajo, ¿listo? Porque va hacia abajo. Entonces, mire que Y va hacia abajo. Entonces depende cómo esté. Hay profesores que también escriben los vectores así. Ustedes en álgebra lineal escriben los vectores así. Menos 5, 8, menos 8.66. ¿Sí ven esa convención? Miren que esta es otra manera de colocar un vector. Usted puede colocar un vector de dos maneras. Uno, colocarlo así, como las parejas de cartesianas. Siempre el primer número es X, siempre el primer número es X, y siempre el segundo número es Y. Eso no se te puede olvidar, pues, para nada. Eso no se te puede olvidar. El primer número es X, el segundo número es Y. Listo. Entonces queda menos 5y menos 8.66 J. Ahí está. Listo. Ese es el vector B. O lo puedes escribir así. Usted me preguntará, profe, en este libro, ¿cuál utilizan? Utilizan es esta notación. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer otro, porque en la medida que hagamos... Cuéntame. El ángulo siempre se traza o tiene su origen en el eje X, ¿cierto? No, sabes que no. Vamos a hacer un problema, y muy buena pregunta. Vamos a hacer un problema donde a veces la referencia la dan, a veces la referencia da en uno o en otro. Cuando uno lo dibuja, depende cómo le den a uno, depende cómo le pongan a uno esta dirección. ¿Sabes? Vamos a hacer un problema donde el ángulo quede pegándole al eje Y. Por ejemplo, aquí el ángulo quedó pegándole al eje X. Vamos a hacer un ejercicio donde el ángulo le quede pegándole al eje Y. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio así. Entonces, vamos a borrar acá.
Entonces vamos a hacer el vector C. Dibujar, ejemplo, dibujar el vector C, ¿cierto? El vector C. Este vector tiene una magnitud de 20 metros. La magnitud siempre me dice de qué es, entonces es una longitud 20 metros. Y la dirección, punto y coma, va a ser un ángulo de 10 grados al este del norte. Listo. Vamos a dibujar ese vector. Vamos a irle cogiendo pues como el tema a esto de cómo se dibujan vectores. Entonces vamos a dibujar este vector. Listo. Entonces hacemos lo mismo. Miren que es muy repetitivo. Entonces hacemos esto. Muy repetitivo. Ya. Entonces, recuerden, este es el sur, este es el norte, este es el este y este es el oeste. Pilas. ¿Para dónde lo dibujo yo? Entonces miro hacia dónde giro. Entonces miro esto. El este es a la derecha. ¿Sí o qué? El este es a la derecha. Entonces quiere decir que voy a girar hacia la derecha. Usted puede girar hacia la derecha por aquí o puede girar hacia la derecha por aquí. O sea, usted puede girar hacia el este. Usted puede girar de aquí hacia allá o de aquí hacia allá. O sea, usted puede girar así o puede girar así, hacia el este. Usted tiene dos opciones, pero aquí le dicen desde dónde. Aquí le tienen que decir de dónde. Entonces dicen del norte. Quiere decir que esta opción no es válida, sino que desde el norte gire al este. Parado en el norte, parado aquí en el norte, gire hacia el este. Gira 10 grados. Entonces le va a quedar así. Entonces le va a quedar este vectorcito. ¿Cierto? Le va a quedar así y le va a quedar acá. Y los 10 grados los pone aquí. Listo. Y los 10 grados los pone acá. Pilas. Una cosa son los 10 grados de dirección y otra cosa es los 20 metros que tiene el vector. O sea, estos 20 metros es esta hipotenusa, es este largo. Hay alumnos que confunden estos dos números. No los vaya a confundir. Este número es la magnitud. Y este número es la dirección en grados. ¿Listo? La dirección se da en grados. Y este número en metros es qué tan largo es. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos con el vector B. ¿Lo recuerdan? Que le sacamos las componentes en X y las componentes en Y. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, listo, vamos a hacer. Entonces, hacemos esto. Esto tiene la componente acá, esta sombrita de acá, se llama CX. ¿Listo? Y esta componente de acá se llama CY. ¿Listo? Entonces él tiene dos componentes. Tiene la proyección. A uno le dicen proyección porque de alguna manera es como si lo dejaran caer. O sea, es como si el vector cayera sobre el eje X, y aquí es como si el vector cayera sobre el eje Y. Espero que me entiendan eso de proyección. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide CX? Es fácil. Acuérdense que puede ser con seno o con coseno. O sea, no siempre CX es con seno o con coseno, no, depende. O sea, la función seno y la función coseno depende si es coseno si es el adyacente y seno si es el opuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miremos este lado, el CX. Calculemos CX. CX va a ser 20, siempre se coloca así. 20, listo, 20. Y ahí tengo que definir si es coseno de 10 o seno de 10. Si es coseno de 10 grados o seno de 10 grados. ¿Cómo sé yo cuál de estas dos funciones es? Entonces miro este lado CX. ¿Este lado está tocando el ángulo? ¿Está haciendo parte del ángulo? No, no lo toca. Como no lo toca, es el opuesto. Y como es el opuesto, es seno. Entonces es seno de 10 grados.
¿Listo? Ahora miro el CY. Entonces, siempre se arranca con la hipotenusa. 20, 20, 20. ¿Listo? 20. Ahora, tengo que definir, pues si este lo hice con seno, entonces este CY tiene que ser con coseno. Pero ¿por qué es coseno? Expliquémoslo. Porque este lado que está en el eje Y, CY, este lado toca la parte rayada. Si lo ven que sí toca el ángulo, vean la parte rayada. Este lado toca la parte rayada, pero CX no toca la parte rayada. Entonces el que lo toque es coseno. Así de fácil, así se entiende más fácil, ¿cierto? Entonces CY es 20 coseno de 10 grados. Listo, cogemos la calculadora de una vez, les hago la operación. 20 para el de arriba, seno 20 seno de 10 grados, entonces eso me da, lo cojo con 2 decimales, 3.47, y cojo 20 coseno de 10 grados, y eso me da 19.70. 19.70. Listo, 19.70. Y claro, este lado es más largo que este. Este lado es más largo que este. Ahí se ve en el dibujo. ¿Sí lo ven? Ahí se ve en el dibujo. Que este lado debe ser más largo que este. Porque el vector está muy, muy parado. Es por eso, está muy parado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escribo el vector C? ¿Cómo se escribe el vector C? Entonces, el vector C se escribe así. El vector C se escribe. En el eje X que dio 3.47 y dio hacia la derecha, ¿sí o qué? Entonces es positivo. Entonces es más 3.47 y 3.47 y listo. Y en el eje Y dio positivo también, sí, dio positivo, entonces más 19.70 J. 19.70 J. Y ya. Miren que cuando los dos dan positivos, dan en el primer cuadrante. ¿Sí lo ven? Cuando los dos dan negativos, dan en el tercer cuadrante, como el de ahorita, que era en el tercer cuadrante. Entonces depende mucho, ¿cierto? Aquí es negativo la X, negativo la Y. En el tercer cuadrante da negativo, negativo. Negativo, negativo da. Negativo la X, negativo la Y. Entonces aquí, ¿cierto? Aquí, ¿cómo da en este cuadrante, en el segundo cuadrante? Da negativo la X, positiva la Y, ¿cierto? En este cuadrante dan positivo los dos, ¿cierto? Positivo los dos. También la otra manera de escribirlo sería así. Sería 3.47, 19.70. Cierro. Si ven la otra forma de escribirlo, esa es otra manera de escribir los vectores. Esto es en forma de coordenada cartesiana, ¿cierto? Coordenada cartesiana, y esto es en notación de vector unitario. Entonces, digamos que hasta ahí vamos claros. Listo, muy bien. Miren, voy a hacer un ejercicio con estos dos vectores. ¿Ya? Voy a hacer una operación con esos dos vectores. Entonces el ejercicio dice, sume B más C. ¿Listo? Vamos a hacer esta operación matemática. Ya empezamos. Yo espero que las matemáticas que usted esté viendo aquí no sean muy enredadas, estén más o menos claras. ¿Listo? Yo espero que esto no sea pues una cosa muy enredada, pues muy del otro mundo, muy de locos. ¿Vale? Pues que esté más o menos tranquilo. Repito, si yo escribo algo acá, escribo algo que usted no entienda bien, de una, activa el micrófono y ¡pum! Me pregunta, profe, esta partecita me la repites, porfa, y créame que con el mayor de los gustos lo hacemos. Entonces ahora miren el ejercicio que vamos a hacer. El ejercicio que vamos a hacer dice, vamos a sumar, no voy a borrar estos datos de acá, porque estos datos de acá los voy a necesitar, estos dos datos los voy a necesitar. Entonces dice, ejercicio, encuentre la magnitud y dirección de la resultante
de B más C. O sea, de sumar esos dos vectores. ¿Listo? Vamos a sumar esos dos vectores. Entonces me van a pedir, encuentre magnitud y dirección de sumar B más C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se suman vectores? Entonces, la suma de vectores es muy fácil. Es tomar las componentes y del primer vector con la componente y, ¿cierto? La componente y del segundo vector. O sea, que para usted hacer la operación, usted lo que va a hacer es que su resultante es igual a tomar este menos 5, voy a colocar las i's por acá, aparte, voy a hacer la operación por aquí aparte, menos 5 y sumarle más 3.47, pilas con los signos. Y eso esta va a ser la componente en i. Y la componente en j va a ser ¿qué? Tomar el menos 8.66, ¿cierto? Y sumarle más 19.70. ¿Listo? Entonces se suman las i's con las i's, las jotas con las jotas, y ahí ya sale. Entonces tomo la cosa, entonces menos 8, entonces cojo menos 5, le sumo 3.47. Ese primero me da menos 1.53. Menos 1.53. Listo, quedó. Y el segundo queda menos 8.66, le sumo 19.70 y me da 11.04, positivo. 11.04. Entonces, ¿qué me está dando esto? Me está dando que la componente ni es menos 1, no se me puede olvidar el signo, ahí se pierde un examen, menos 1.53 y más 11.04 en J. ¿Listo? Esto que tengo aquí es el vector. ¿Listo? Este es el vector. De sumar dos vectores, o sea, la suma de dos vectores o tres vectores o cuatro vectores siempre me da un vector. Eso se llama propiedad clausurativa. ¿Listo? La suma de dos o más vectores me dan otro vector. Eso se llama propiedad clausurativa de la suma de vectores. ¿Listo? Pero ojo que yo aquí no sé eso para dónde va. O sea, porque me están pidiendo dirección y magnitud. Entonces saquemos la magnitud. O sea, cuando yo hice la suma de esos dos vectores, yo tengo que saber en metros cuánto me da. Recuerden que el primer vector medía 10 metros y el segundo vector medía 20 metros. Yo no puedo decir que la suma da 30 metros. Ojo, pilas. Que con vectores no se puede sumar como sumando aguacates. No puedo. No puedo decir que 10. Si ahí se acuerdan que el primer vector medía 10 metros y el segundo vector medía 20. Yo no puedo decir que la suma da 30. Ojo, no. Yo tengo que aplicar esto. O sea, miren, yo sé que, vamos a ubicarlo. ¿Usted dónde ubicaría este vector? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto? ¿Cierto que lo ubicaría en el segundo? Sí, en el segundo cuadrante. ¿Cómo sé yo que el vector resultante se ubica en el segundo cuadrante? ¿Por qué lo sé yo? Porque la X dio negativa y la J dio positiva. ¿Y lo ven? Entonces, se ubica ahí, por estos signos. Entonces, el vector va a estar así. ¿Listo? Va a estar ahí. Ya yo sé. Ahora, ¿cuánto va a dar la magnitud? Entonces como esto es Pitágoras, este es el lado X, este es el lado Y yo necesito saber la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras, yo sé que la magnitud es elevar al cuadrado los lados y sacarle raíz. O sea, 1.53 elevado al cuadrado más 11.04 elevado al cuadrado. ¿Verdad? No estaría al menos. ¿Cómo? No sé. El Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con el menos? Que como aquí tú lo elevas al cuadrado, entonces al elevar al cuadrado, ese menos 1.53 por menos 1.53 se te pierde. ¿Listo? Entonces, por eso si lo colocas o no lo colocas, no te afecta. Yo te recomendaría que no lo coloques. O sea, mi recomendación es, para hallar la magnitud, no escribas signos, no le pongas signos a esto.
para que en la calculadora de pronto, no es que la calculadora haga cosas malas, pero uno la programa y le mete mal el valor. Entonces es mejor dejarlo así. Entonces, entiéndame en esto. Como es menos 1.53 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Recuerden que toda cantidad elevada al cuadrado queda positiva. Entonces es lo mismo que esto. Y por eso yo no le pongo el menos. Pero muy buena observación. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí, recomendación personal, no le pongan signo. Recomendación personal, no le coloquen signo. Entonces ahora lo que hacen es cogen su calculadora, 1.53 al cuadrado, le suma 11.04 al cuadrado, ¿cierto? Le sacan raíz a todo eso y eso les da 11.14. 11.14. Entonces, la magnitud, esta flecha que tengo acá, mide la magnitud, estas dos rayitas significan magnitud, mide 11.14 metros. Esta es la respuesta de la magnitud. ¿Listo? Esta es la respuesta de la magnitud. ¿Ya? Ahora, vean una cosa muy interesante con los vectores. Es que el primer vector medía 10 y el segundo vector medía 20 y la suma no dio 30. La suma dio 11.14. Entonces, ¿sí me entienden que la suma con vectores no necesariamente da exactamente lo que fueran escalares? Ahora, es tanto, yo puedo sumar dos vectores que la suma da 0. O sea, yo puedo tener el caso de dos vectores cuya suma da 0. Piensen ustedes, por ejemplo, aquí una notica al margen. Piensen ustedes que ustedes tienen este vector, que tiene 10 metros. Este vector es, caminé 10 metros hacia el este y luego caminé 10 metros hacia el oeste. Y me dicen, sume el vector m y sume el vector n, ¿cierto? Miren esos dos vectores. Entonces, el vector m y el vector n. Uno a la derecha y otro a la izquierda, y lo sumo. Y la suma de esos dos vectores, m más n, me da 0, ¿cierto? Me da un vector nulo, me da 0. Entonces, miren que con vectores, ojo con eso, no sumen como aguacates. Muy bien. Pero también me están pidiendo la dirección, que eso también es muy importante. Me están pidiendo la dirección, ¿cierto? Entonces, la dirección es, yo tengo que decir hacia dónde va, ¿cierto? Hacia dónde va. Entonces, yo tendría que hallar, por decir algo, yo puedo dar la dirección. Mire, ya esto sí es opcional. Yo aquí puedo dar la dirección con respecto a este eje o con respecto a este eje. Listo, yo puedo hallar la dirección. Entonces, yo acostumbro dar la dirección, la respuesta con respecto a este eje, pero es más de gustos, ¿cierto? Es más de gustos. Entonces digo, yo quiero hallar ese ángulo θ. Ese ángulo θ se saca con la fórmula de tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que siempre es y, sobre el cateto adyacente, que siempre es x. Si doy la dirección con respecto a este. Entonces aplico esta formulita que les estoy mostrando acá. Θ es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Siendo la y, este número. ¿Listo? Y siendo la x, este número. ¿Cierto? Acuérdense, esta es la y, esta es la x. Y tampoco me le coloque número. O sea, es signo, perdón. Entonces va a ser tangente a la menos 1 de, no me le coloque número, 11.04 dividido 1.53. No me le van a escribir el signo tampoco. ¿Listo? Y entonces eso me va a dar, venga, vamos a hacer la operación aquí, hago shift tangente, aquí meto un fraccionario, arriba pongo 11.04 y abajo coloco 1.53. ¿Listo? Cierro paréntesis y eso me da 82.11 grados. Claro, miren que yo lo hice bien parado, lo hice bien hacia arriba, hacia el eje Y, ¿cierto? Profe, ¿y usted por qué supo que esto le iba a dar como tan parado? Pues 82 grados es mucho. ¿Por qué supo que le iba a dar como más pegado hacia el eje Y?
por esto, vean, miren estos dos valores, vean, miren estos dos valores, mire este valor, el de la Y, mire este valor, el de la X, mire que este valor es mucho más grande que este valor, ¿listo? Entonces, cuando este valor es más grande que este valor, pues da más parado, pero si la X hubiera dado más grande que la Y, entonces daba más acostado, daba más tirado hacia la X, de pura lógica. Entonces digo, al norte, ¿sí o qué? Al norte, porque estoy subiendo al norte, pero subiendo al norte ¿desde dónde? Desde aquí, desde o del, que es lo mismo, del oeste. Y ahí está, ¿listo? Al norte del oeste. Entonces queda, a ver si lo alcanzan a ver bien, porque creo que en la pantalla de pronto no sale bien. Eso es, ahí está, al norte del oeste. Y ahí quedó pues nuestro ejercicio, nuestro problema. Es un primer ejercicio, es un primer problema. Estamos solamente calentando, estamos aquí como aprendiendo, pues, pero hemos aprendido cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué aprendimos? ¿Qué es un vector? Que es una flecha, que tiene magnitud, que tiene dirección. Lo aprendimos a ubicar, ¿cierto? Entonces, hay que aprenderlo a ubicar. Ya, listo. Aprendimos a sacarle las componentes IJ, que es eso de la I y la J, que la I es X y la J es Y. Listo. Aprendimos también que yo puedo sumarlos, sumar vectores, ¿cierto? Y sumar muchos, sumar varios. Y aprendimos a sacar la resultante, ¿cierto? Ese es digamos que el objetivo. Si usted dice, hombre, si estoy cogiendo la idea, yo como que ya más o menos le tengo el hilo cogido, entonces bien, váyase anotando eso, pero vamos a hacer otro ejercicio para que les quede bien claro la cosa. ¿Listo? Entonces vamos a resolver por aquí otro problema, un problema de aplicación de los que aparecen en el texto, pues algo muy parecido a lo que está en el texto. ¿Les parece? Vamos a coger un ejercicio de los que hay en el texto. Recuerden que la clase queda grabada, yo les mando el link. Ahorita pues ya tengo el link de la clase del martes, esas se las mando ahora, porque es que él no saca el link automáticamente. Vamos a hacer aquí un ejercicio donde este es un clásico pues de los que aparecen en el texto, es un barco que navega, ¿cierto? Entonces un barco navega en las siguientes direcciones. Entonces me van a dar las siguientes direcciones. Entonces él hace 3 desplazamientos. Listo. Él va a hacer 3 desplazamientos. Entonces, el primer desplazamiento lo vamos a llamar P. Desplazamiento P, vector P, navega 5 kilómetros al norte. Punto y coma. Q. Recuerden que uno le pone estas dos cositas, significa la magnitud del vector, la magnitud, el tamaño del vector. ¿Listo? Entonces, el vector Q, 10 kilómetros, siempre las magnitudes deben de estar en la misma unidad, ¿cierto? La misma unidad, ¿ya? 10 kilómetros al suroeste. ¿Cuál debe ser la magnitud? ¿Cuál debe ser la magnitud y dirección del tercer desplazamiento? Porque eran en 3 direcciones, del tercer desplazamiento si la resultante es igual
a 20 kilómetros, a 20 kilómetros, a 30 grados, al oeste del sur. Ahí lo tienen, pues. Entonces, ahí tengo, pues, este es un ejercicio clásico, pues, que hay que saber hacer, hay que saber resolver. Ustedes en la lista de videos que les envié, se meten al link en YouTube, se meten al link de vectores, y ahí van a tener muchos problemas para practicar, muchos problemas para practicar. Entonces ahí van a poder entrar como a visualizar pues como la estrategia para resolver varios vectores. Este problema que me dicen, imagínense ustedes que un barco hizo, voy a poner tres vectores que no tienen que ver con esto, solamente para que usted tenga en la cabeza lo que vamos a resolver. Supongamos, imagínense que el barco estaba aquí inicialmente, ¿cierto? Aquí estaba el barquito. Aquí estaba el barquito. Entonces él hizo tres desplazamientos. Un desplazamiento así, otro desplazamiento así y otro desplazamiento así, ¿cierto? Entonces, recuerden, esto lo estoy poniendo, esto no es lo real, esto no son los vectores reales, pero fue lo que pasó en el barco. O sea, hizo un primer desplazamiento P, hizo un segundo desplazamiento Q, listo. Y no sabemos la magnitud llamemos este S, del vector S. Este vector, ¿cierto? Este vector no lo conozco, pero sí me dan la resultante. ¿Qué es la resultante? Es el punto inicial al punto final. Entonces, la resultante de tres desplazamientos es, si él hubiera hecho en lugar de tres caminos, un solo camino, ¿cierto? Ese se llama la resultante. O sea que la resultante es, en lugar de haber dado toda esta vuelta, ir hasta acá, ir hasta acá, ir hasta acá, ¿cierto? Haberlo hecho de una vez. Esa es la resultante. O sea, el haber hecho el camino de un solo tiraje, de un solo viaje. A eso es a lo que se conoce como la resultante. Entonces, en este problema, yo conozco este no lo conozco y este lo conozco. ¿Esto? ¿Y lo ven? Entonces yo ya tengo que saber que este y este es conocido, ¿cierto? Pero la S no es conocida. En otras palabras, yo sé que la suma de P más Q más S me tiene que dar la resultante. ¿Listo? Esta es la clave. El primer camino más el segundo camino más el tercer camino me tiene que dar el camino resultante o el camino total, que ya expliqué qué era. Vamos a dibujar este, ¿listo? Y vamos a dejar este como incógnita. Acuérdense que este es como incógnita. Y vamos a dibujar este. Entonces aquí nos vamos a tener que tomar el trabajo de dibujar tres vectores, el P, el Q y la R. Vamos a dibujar el P, Q y R y le sacamos las componentes. Ya usted es un teso pues para eso, ¿sí o no? Para dibujarlo. Entonces vamos a dibujarlo acá. Listo. Usted es un teso, vamos a dejar el primer vector. Listo, primer vector, dice 5 kilómetros al norte. ¿Cómo sería? Por acá. Vector P. Acuérdese, norte, sur, este y oeste. 5 kilómetros al norte es que hacia arriba. Pues 5 kilómetros al norte. Sería un vector así. Es muy fácil de dibujar. Este será el vector P. Ya, ahí quedó. Listo. Cuando el vector te queda sobre uno de los ejes, puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser acá, o puede ser acá. Entonces es muy fácil sacar las componentes. Porque resulta que este vector Px vale 0. Mire que este vector no tiene proyección en el eje X. Pero P sub Y vale 5. O sea, así de sencillo, no hay. O si vos querés lo haces con 90 grados también, pero no tiene sentido que usted póngasele a esto aquí eso. Simplemente usted dice, vea, el vector P vale 5, ¿cierto? Pero está todo en el eje Y. Entonces PY
P sub Y, porque PY suena como PY, PY. Entonces, P sub Y vale 5, 5, porque está todo en el eje Y. P sub X vale 0, porque no tiene componente. Entonces, mire que escribir el vector P va a ser muy fácil. ¿Sí o qué va? El vector P, como me gusta escribirlo a mí, es 0i más 5j, ¿cierto? Queda así, ya. Entonces, ese es el vector P. Listo, ese es el vector P. Vamos, voy a borrar esto para que me dé espacio y voy a hacer el vector Q. Ah, no, lo voy a hacer aquí. Ah, no, borrarlo todavía. Lo voy a hacer aquí. Vector Q, vamos a ver ese para dónde queda. Pilas con esta notación. Vea que lo puse. Mide 10 al suroeste. Al suroeste. Suroeste. Acuérdense que este es el este, ese es el sur. Y entonces, suroeste, entonces usted dice, ¿y cuántos grados le pongo? Es que no sé, suroeste está como entre la mitad, ¿cierto? Del sur y del oeste. Entonces, cuando le digan así, suroeste, pues está en toda la mitad, es así, en toda la mitad. ¿Qué es la mitad? Pues 45 grados, ¿cierto? 45 grados. ¿Dónde lo pongo? Donde usted lo quiera poner. Donde usted lo quiera poner. Usted puede poner los 45 grados aquí o los 45 grados aquí, donde usted los quiera poner. Profe, pero no sería al otro lado. ¿No sería hacia el oeste? Ah, sí, gracias. Uy, sí, gracias. Estaba como perdido en el plano cartesiano. Gracias por la corrección. Claro, es para el otro lado. Venga, este es el este, suroeste, es este. Sí, sí, gracias por la corrección. Es así, en toda la mitad. Muy bien. Suroeste, y lo pongo en toda la mitad. Entonces, ¿para dónde pongo los 45? ¿Para dónde pongo los 45 grados? Yo apuesto que más de uno ya había rayado el mismo error mío ahí. No, muy bien. Lo que dice el profesor nunca es palabra de Dios, te alabamos, Señor. No, pues si usted nota que un resultado no da, que una cosa que... Porque a veces a uno le pasa algo, que uno es hablando y escribiendo y pensando en otra cosa. Que eso no le vaya a pasar a usted en un parcial, que esté escribiendo y pensando en otra cosa. Uno aquí está como pensando en otra cosa, entonces a veces la embarra. Entonces, bien, gracias por la corrección, muchachos. Entonces, aquí puede poner el 45 aquí o lo puede poner aquí, no importa donde lo quiera poner. Entonces, lo voy a poner aquí. Listo. Entonces, este va a ser el vector Q. Listo. Aquí, este Q tiene QY, Q sub Y, y tiene Q sub X. Entonces tiene dos componentes. Tiene Q sub X y Q sub Y. Listo. Pero como este tiene 45 grados, entonces van a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el vector mide está a 45 grados, el coseno y el seno vale lo mismo. Coseno y seno, sáquele seno y sáquele coseno a 45 grados y verá que le da lo mismo, le da 0.70. Entonces le da lo mismo. Entonces queda Qx, aquí usted no tiene pérdida, es 10 coseno de 45 grados y Qy es 10 por seno de 45 grados. Ahí está. Ahí está. Entonces ya usted todo esto es tan agradecido que usted hasta se puede haber equivocado aquí, en el seno y el coseno, porque igual le da lo mismo. Listo. Entonces hacemos aquí con la calculadora, permítame. Esto es 10 cos 45. Esto es 7.07, lo que les decía. Entonces 7.07, 7.07. Pilas. Usted aquí no tiene necesidad de ponerle signo. Bueno, no tiene necesidad, pues, porque este es el valor de lo que mide este lado y este lado. Pero ¿dónde sí le debe colocar el signo? Ojo con eso. Cuando usted lo escribe como vector. Entonces, cuando usted lo escribe aquí con IJ, ay, si usted se equivoca en eso, porque le queda malo. Recuerde que aquí esto es negativo y QY es negativo, ¿cierto? QX va a la izquierda, QY va hacia abajo. Entonces, pilas ahí con eso, no se me vaya a equivocar con esos signos. Aquí ¿cómo lo colocas? Lo colocas menos 7.07 y primero las I, menos 7.07, luego las J. Listo, ahí ya te quedó. Entonces ya tenés la P, tenés la Q
Vean una cosa muy interesante, que ya me dieron la resultante, o sea, el valor de la resultante. Por ejemplo, el S, el valor de la S no me lo dieron. Entonces, si usted quiere, escríbalo así como una incógnita. La X en Y más la Y en J. ¿Cierto? Estos dos valores de la S, porque la S es el tercer desplazamiento. Si recuerdan que aquí les dije que no conocíamos el tercer desplazamiento, lean acá. ¿Cuál debe ser la magnitud y dirección del tercer desplazamiento? O sea, el vector S. ¿Qué quiere decir? Que usted al vector S no le conoce el valor de la Y, ni le conoce el valor de la Y. Pero usted sí puede sacar el valor de la resultante, porque el valor de la resultante, o sea, lo que suman esos vectores, sí lo podemos sacar. Vamos a sacarlo por acá. Me dicen, vean, la resultante de esos tres vectores, la resultante de esos tres vectores es, lo voy a hacer por acá, la resultante de esos tres vectores es igual a 20 kilómetros, y ojo con la dirección, al oeste del sur. Ya, 20 kilómetros girando 30 grados al oeste desde el sur. O sea, usted parece aquí en el sur, este es el sur, listo, y gira 30 grados al oeste, gira 30 grados al oeste, ¿ya? Entonces gira al oeste 30 grados. Este es el ángulo que usted giró 30 grados. Y este es el vector, este es el oeste, este es el este, este es el norte, y este es el vector resultante. ¿Listo? Entonces ese es el vector resultante. ¿Listo? Ese es el vector resultante. Ok, entonces observen que yo lo que tengo que, este valor ya yo lo sé, yo no, pilas, yo aquí no tengo que hallar la resultante, no, aquí la resultante ya me la dieron, aquí la resultante ya me la dieron, me dijeron, vea, vale 20 kilómetros, o sea, esta hipotenusa mide 20 kilómetros, y el ángulo me lo dieron. O sea que yo aquí puedo sacar cuánto vale RY y puedo sacar cuánto vale RX. ¿Listo? Vamos a sacar esos dos valores. Entonces, resulta que RX, la componente en X, ¿cierto? La componente en X y la componente en Y, una de las dos va con seno y la otra va con coseno. ¿Cuál sé yo? ¿A cuál le aplico? Porque aquí escribo 20 coseno, ¿cierto? Y a otro le aplico 20 seno. Entonces, ¿cuál sé yo cuál va con coseno? Muy fácil. ¿Cuál de estos dos lados, me hago la pregunta, cuál de estos dos lados toca el ángulo de 30 grados? ¿Cuál? El RY, ese es coseno. Entonces digo, 20 coseno de 30 grados, y esto es 20 por seno de 30 grados. Listo. Entonces, hago la multiplicación. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, esto es 20 seno de 30 grados, y eso me da 10, y RY es 20 coseno de 30 grados, y eso me da 17,32. Entonces, fíjense en que la resultante, ¿cómo la escribo yo? Vamos a escribirla aquí. Entonces, escribe como, por ejemplo, yo muevo aquí un poquito la pizarra, se escribe como, los signos, no le olvide, RX negativo, RY negativo, ¿listo? Izquierda, abajo, ¿ya? Entonces queda menos 10i, porque va a la izquierda, menos 17,32 J, porque va hacia abajo. Esto da la resultante. Profe, listo el problema. Espéreme, pues que entonces no estás entendiendo el problema. Es que lo que tengo que hallar es este y este. O sea, yo lo que tengo que hallar es qué valor va acá y qué valor va acá. ¿Cierto? Pues si vos decís que con hallar la resultante, no, pues que la resultante no era la pregunta. La pregunta es cuál debe ser
la magnitud y dirección del tercer desplazamiento. Te dieron el primer desplazamiento, el P. Te dieron el segundo desplazamiento, el Q. Te piden pero te dieron la resultante. Pero entonces ya usted tiene cómo analizar, porque vea, usted tiene este número 0 menos este número más este número, te tiene que dar menos 10, ¿cierto? Así es que se sacan. Entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a plantear la ecuación. Vamos a plantear la ecuación. Entonces, mira, coges las X. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces coges las X. Sumatoria, los profesores más elegantes escriben así. Sumatoria en X. Entonces coge la X, 0, las X. Estoy sumando las Y. Menos 7.07 más X, que esa es la incógnita de del tercer desplazamiento, y eso te tiene que dar menos 10, que es la resultante, ¿cierto? Entonces ya aquí te va a dar el valor de la X, y ahí te va a dar el valor de la X, porque pasas a sumar para acá. Entonces si tú pasas a sumar para allá, te queda que pasa sumando y queda menos 10 más 7.07, o sea que la X va a dar, vamos a hacerlo acá, menos 10 más 7.07 igual a menos 2.93. Entonces, esto va a dar la componente acá del tercer desplazamiento. Y la Y, hago lo mismo para la Y, la sumatoria en Y es igual, entonces cojo las J del primer desplazamiento que es 5, del segundo desplazamiento que es menos 7.07, el tercer desplazamiento no lo conozco, y eso me va a dar la resultante, menos 17.32. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Y va a ser igual, cojo lo tiro a sumar y lo tiro a restar. ¿Listo? Entonces queda menos 17.32 menos 5 más 7.07. ¿Cierto? Esto es muy mecánico, pues entonces queda que la Y es igual a menos 17.32 menos 5 más 7.07. Y eso me da menos 15.25. Entonces, ya que tenés el valor de la X y el valor de la Y. O sea que ¿cómo escribo yo? ¿Cómo escribiría yo el vector resultante? Pues no, digamos la pregunta que me están haciendo, el tercer desplazamiento. Entonces voy a escribir por acá. Yo borro acá esta partecita del enunciado. Entonces estaría diciendo lo siguiente. Entonces, en conclusión, el vector S, que es el tercer desplazamiento, sería igual a menos 2.93 en I menos 15.25 en J. Este es el. Pero esa era la pregunta. No era la pregunta. Recuerden que no. Recuerden que esa no era la pregunta. La pregunta era, ¿cuál es la magnitud de ese? O sea, la magnitud de ese vector, la magnitud. Y recuerden que la magnitud es Pitágoras, ¿cierto? O sea, en realidad yo lo que tengo el vector está así. El vector S me va a dar. ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante lo dibujo yo el tercer vector? Negativo la X, negativo la Y, negativo la X, negativo la Y. ¿Eso en qué cuadrante es? Pues el cuadrante este. ¿Listo? Negativo la X, negativo la Y. Y detállese una cosa. Yo lo puedo dibujar así. Yo lo puedo dibujar así. ¿Sí o no? O sea, yo lo puedo dibujar en cualquiera de esas tres. Yo ya sé cómo lo dibujar. O sea,
yo ya sé si lo debo dibujar más pegado a la X o más pegado a la Y. Borro este y borro este. Y yo sé que el vector me queda más pegado a la Y. Me queda más pegado acá. ¿Por qué sé yo? Por esos dos valores ya. Comparo los dos valores. Vea que este es mucho más grande que este. Si estos dos valores fueran iguales, ¿cuál sería el ángulo? 45 grados. Si lo detalla. Si estos dos valores fueran iguales, ¿cuál sería el ángulo? 45 grados. Entonces iría por toda la mitad, ¿cierto? 45 es toda la mitad, pero aquí se iría como así, ¿cierto? Entonces este es el vector S. Ahora, ¿qué tamaño tiene? Aplíquemele Pitágoras. Recuerda que para el tamaño o la magnitud es 2, no hay necesidad de ponerle signo, no me le ponga signo, más 15.25, no me le ponga signo. Listo. Voy a hacer esto, es un poquito acá. 2.93 cuadrado más 15.25 cuadrado. 15.53. 15.53 kilómetros. Por ahí estamos hablando de kilómetros. Listo. Kilómetros. Esa es la magnitud. Yo a la magnitud siempre le voy a poner unidades. Pilas con eso. A la magnitud le voy a poner unidades. Es tanto, aquí en el libro le ponen unidades también, kilómetros, al vector. ¿Cierto? Que el vector lleva unidades. Listo. Y el ángulo, entonces el ángulo es θ igual. Pero es que yo lo hago con respecto al eje a este acá. Listo. Es tangente a la menos 1 de, cojo el Y o la J, y me debe dar un ángulo grande. Ojo, me tiene que dar un ángulo grande. Me tiene que dar un ángulo mayor de 45 pilas. 15.25 dividido 2.93. Claro, que es que esto está muy grande con respecto a este. O sea, este está muy grande con respecto a este. Entonces da más pegado a la Y. Entonces queda tangente a la menos 1, shift tangente de 15.25. Y abajo coloco 2.93. Igual 79.12. Si le van a quedar un número grande, grados. Pero no me lo vaya a dejar así. Me tiene que decir al sur del oeste. Sí, si me deja solamente el 79.12, no me dice nada. Porque 79.12, yo depende para donde yo lo vaya a medir. Entonces yo tendría que decir, bueno, eso va para dónde. ¿Cierto? Mire, en el 79.12, yo tendría que especificar si es al norte del este, ¿cierto? Al norte del oeste. Es por otro que es poner esta claridad. O también, vea una cosa que usted podría hacer. Decir, a 180 grados sumarle 79.2 y le queda como, y darlo con referencia a este 0. Si se acuerda que este es el 0, 90, 180 y a 180 súmele 79.12. Entonces también podría decir que esto es más 180 y eso le da 259.12 grados. Si usted lo pone así, válido. Así es válido. Porque así es con respecto a ¿quién? Al 0 de acá. Entonces, usted ya abre el compás. Cuando usted mide esto, le da aquí, le da ahí en el tercer cuadrante. También es válido hacerlo así. Entonces, mire que lo que hicimos en este ejercicio, lo que hicimos en este ejercicio fue una cosa muy interesante. Nos dieron el primer vector, nos dieron el segundo vector, no conocemos el tercero, ¿cierto? Pero sí la resultante. Yo inclusive podría hacerle una prueba gráfica para ver si esto sí me dio bueno. O sea, yo podría hacerle una prueba gráfica para ver si esto que puse acá sí me dio bien, si lo tengo bien. Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros aquí no manejamos el método gráfico, ¿cierto? Aquí no manejamos el método gráfico. Entonces el método gráfico sería algo como así. Voy a borrar por aquí, que no puedo borrar estos valores de acá, ni este. Es para hacer el método gráfico. Método gráfico es este. Es
Miren esto. Él estaba inicialmente aquí. Este es como el punto de inicio. Este es el inicio. El inicio lo tomo en cualquier parte. Entonces, el primer vector, recuerden cómo fue el primer vector hacia arriba, que fue este. ¿Lo recuerdan? Que decía 5 kilómetros al norte. ¿Qué es caminar 5 kilómetros al norte? Subir. Entonces, digamos que hizo esto. Pues vamos a suponer que hizo esto. Listo. Muy bien, ahí quedó. Muy bien. El segundo vector, recuerdan ustedes que el segundo vector era en el tercer cuadrante y que descendió, vamos a mirar, así, y que descendió 45 grados, más o menos como así, ¿sí o no? Más o menos. Muy bien. El tercer vector dio, no sabemos, ¿cierto? No sabemos, pero sí pero aquí lo encontramos, ¿cierto? Entonces el tercer vector nos dio como así, como más o menos como así. Pues no sé qué tan largo, pero yo aquí no tengo como así. Entonces, este fue el vector P, este fue el vector Q, este fue el vector S, y me dijeron que el tercer vector era este. Miren que sí da. Miren que este vector cuadra perfecto para hacer el tercer desplazamiento y tomar siempre se toma desde el inicio. Siempre la resultante es el vector inicio hasta el fin. Siempre. O sea, el vector resultante siempre se toma desde el inicio hasta el fin. Siempre se toma así. Desde el inicio hasta el fin. Ese es el vector resultante. Y este era el vector resultante que nos habían dado como dato. O sea, conocíamos este vector, conocíamos este y conocíamos este. Y nos pedían este vector. Este vector fue el que nos... Entonces miren que en la forma como resolvimos el problema, gráficamente también nos da. Este método gráfico nosotros no lo utilizamos. O sea, nosotros no manejamos. ¿Por qué? Porque este método gráfico hay que hacerlo con transportador, con regla. Ustedes en sus colegios, cuando vieron física, tuvieron que desarrollar este método gráfico. Si el colegio era bueno, si el profesor de física era bueno, ¿sí me entienden? Porque si no, esto no lo hicieron en el método gráfico. Entonces, en el método gráfico es un método que le toca a uno dibujar los vectores muy bien dibujaditos. O sea, le toca a uno hacer una cosa como, por ejemplo, que un primer vector así, el segundo vector así, el tercer vector así, el cuarto vector así, el quinto vector así. O sea, yo puedo sumar muchos vectores, ¿cierto? El primer vector, segundo vector, tercer vector, cuarto vector. Mire que es como jugando dominó, si lo piden, que es donde termina uno, entonces empata el otro. Donde termina este, empata este. Donde termina este, empata este. Donde termina este, empata este. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la suma de todos esos 4 vectores o de esos 5 vectores? La suma de esos 5 vectores es este. Siempre la cola empieza aquí en el inicio y el final es este. O sea, siempre la resultante va a ser unir, la resultante es unir esta cabeza, este inicio con esta terminación. Esa es como la cosa, ¿cierto? Cuando es una suma de vectores. Eso es muy importante, pues, tenerlo en cuenta. De todas maneras, yo por ahí en algunas